Hola, hola chicos, buenas tardes, buenas noches, no sé qué hora es. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola, bienvenidos. Gracias. Cuéntenme. Sé que estamos iniciando, pero ¿pudieron ver el documento que les compartí con el que vamos a trabajar hoy? ¿Qué dice? El último que les envié cuando terminamos la clase, vocabulario importante para aplicar examen. Dígame, Ricardo, ¿me va a decir algo? Comentar algo. Nada. No lo vieron, no lo pudieron. ¿Cómo fue? Cuéntenme. Es que a veces no lo pueden abrir. Se los mantiene en documento PDF, ¿verdad? Porque cuando se los voy a revisar, a veces se me va como diapositivas y algunos compañeros no lo pueden abrir. No, si lo envío en PDF. Sí. Lo que sucedió, me imagino, no me contestan. ¿Sí me escuchan? Sí, porque Sí, antes se me escucha bien, contestaron. profe. Gracias, gracias, Francis. Sí, claro. Entonces, ok, entonces fue que no pudieron repasarlo. Así fue. Sí, ¿verdad? Tuvo tiempito para repasarlo. Podría repetir qué fue lo que dijo. Es que hasta ahorita te puso los audífonos en la computadora y no escuché nada. Ah, que si tuvieron la oportunidad de darle una ojeada al último documento que les compartí, Bueno, el que vamos. yo sí, yo sí. Ok, ok. Hola, hola. Esta es mi primer clase, entonces tal vez no me fijes en el documento, pero esta es mi primer clase. Mucho gusto, Pero, Ricardo. pe- gracias, Ricardo, pero sí lo tiene el documento. Sí, creo que no sé si fue lo de mate que me mandaron, pero ahorita reviso, pero no me acuerdo, la verdad. Bueno, por aquello voy a volver a enviar los dos documentos que he compartido. La clase anterior fue la primera clase. Entonces, ay, vamos a compartirlos. Pues sí, yo vi que habían agregado a alguien. Se me fue a preguntar, ya iba a preguntar que quién era el compañero nuevo. Entonces, ahí los estoy compartiendo nuevamente. Eh, Ahora sí me llegó. entonces no los tenía. No, me parece que eso no. Ok, entonces Gracias. las recomendaciones para aplicar examen, eso lo vimos en la clase anterior. Igual usted puede hojearla si tiene alguna pregunta, ahí después me la hace. Están en inglés, pero también están en español y ya las últimas están en español. Son recomendaciones que de hecho, pues hoy se, digámoslo así, se amplían esas recomendaciones porque con ese documento que vamos a trabajar ahorita, en las recomendaciones nos dicen que antes de eso, ¿verdad? Que conozcamos un poquito de sinónimos, de los verbos, de las WH y varias técnicas, ¿verdad? Varias cositas que debemos de saber antes de iniciar a trabajar con las lecturas. Entonces, esos son los dos documentos, ¿verdad? Con los primeros con los que arrancamos el curso y hoy explico este, ese otro lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Lo que nos debemos ahí de aprender, lo que debemos de aprendernos para poder trabajar las lecturas. Este, algunas cosas nos va a costar un poquito aprenderlas porque es mucho material, no voy a mentir, como en todas las materias, ¿verdad? Es bastante material, pero lo que yo sugiero es que, bueno, vayamos de a poquito repasando toda la semana, vocabulario, vocabulario, y si en algún caso, ¿verdad? Las cosas, se nos pega alguna palabra y no pudiésemos memorizarla, no se preocupen.
aquí también no apliquemos tanto lo de memorizar a la hora de las lecturas. Tratemos un poquito más de encontrar esas palabras en la pregunta, en las respuestas, que nos vayan a llevar a completar con el texto. Entonces no se me estresen que no me aprendí todo ese vocabulario y por consiguiente no puedo contestar las lecturas. No, 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 no. Como les dije en la primer clase, aquí más que aprender todo ese montón de palabras, la idea es que aprendamos a encontrar la clave, la forma de contestar nuestras preguntas. Esa es la clave aquí, ¿verdad? En el curso. No es nada que yo les voy a decir, memorice todo ese vocabulario. Mentiras, en 3, 4 meses no nos aprendemos todo ese vocabulario. Los que estudian inglés, que llevan su curso por aparte, lo saben. Saben que no estoy hablando, dice mi compañera que fea, le digo que fea que habla, hablando papaya. Cuesta bastante, cuesta. Entonces, vamos poco a poco, y los que no nos aprendamos, no nos frustremos. Ahí vamos a encontrar la forma, la estrategia para contestar nuestro examen. Para eso sí, ya les dije, se van a cansar de las prácticas. De hecho, hoy me quería adelantar y quería enviarles las lecturas que me puse a sacar ahí, ¿verdad? Y saqué el rato para hacerlas, para no meterlos tan de lleno con lecturas más profundas. Pero después dije, no, porque no les he explicado la parte del vocabulario y lo que tenemos que hacer, y entonces se me hizo así como muy feo brincarme esa parte que ya empiecen a trabajar las lecturas, ¿verdad? Pero ya se los tengo preparado, ya lo tengo, de hecho, vamos a compartirlo de una vez para que ustedes, a partir de hoy, ¿verdad? Que tenemos ya ese conocimiento, que tenemos ese material chiquitito, cortito que vamos a ver, pues podamos empezar y practiquemos ya lo que es las lecturas, que les prometo que esas que están en ese documento van a poder trabajarlas. Ya se los comparto. Si nos da chancecito hoy, hacemos aunque sea una para que los vean, para que vean cómo vamos a introducir los temas antes de empezar a ver, ¿verdad? Todo ya de lleno, cómo pues vamos a tener. Ok, entonces, les comparto el documento con el que vamos a trabajar ahorita, el vocabulario importante para aplicar a examen, se los comparto ya aquí en pantalla. ¿Dónde está ese maldito? No lo veo. No sé si sabría. Eh, pero, ok, vamos a ver. Ahí está. Ven, me va a ganar esta jodida nueva aplicación. Ok, me indican si pueden ver el documento. Yo sí lo estoy viendo. Sí, Ok, profe. Correcto. perfecto, gracias. Vamos a ampliarlo un poquito más, ¿verdad? Está así como pequeñito, ahora se ve mejor. Está muy grande. Sí, muy grande. Bueno, Ok, ¿así? ahí sí. Ahí estamos bien. Ok, perfecto. Entonces aquí vemos. Nos dice el documento, ¿verdad? Tiene el título igual con el que se los compartí a ustedes, vocabulario importante para aplicar examen. Iniciamos, como recuerdan en las diapositivas de la semana anterior, les comentaba ahí, ¿verdad? Que para poder contestar el examen tenemos que tener
tomar en cuenta una serie de información. No es solo llegar y decir, me voy a ir a matricular, voy a pagar el examen y a la mano de Dios. No, ¿verdad? Para eso antes pues tenemos que tener un poquito de conocimiento. Entonces, entre todos los temas que nos entran a examen, que tampoco les he enviado los temas que entran a examen, entonces ahí nos evalúan adverbios de frecuencia, sinónimos, antónimos, eh, las linkers, las conjunctions y así, ¿verdad? Tantas cosas. Entonces, este documento, que es relativamente corto para todo, ¿verdad? Lo que viene, es de 13 páginas, pues contiene en resumen eso que les estoy comentando. Entonces, vemos lo que primero el tema que nos abarca, que nos dice adverbios de frecuencia. ¿Qué nos indican? ¿Cómo trabajamos los adverbios de frecuencia? Resulta que los adverbios de frecuencia, como lo dice la palabra frecuencia, es cuántas veces o con cuánta regularidad se realiza la actividad. Y generalmente estos adverbios de frecuencia se contestan bajo la pregunta de how often. How often? How often do you practice exercise? How often? How often do you practice exercises? Digamos que en la lectura les dicen eso. Entonces, digamos que en el texto dijera, I always practice exercises um, all day. Yo siempre, todos los días practico ejercicio. How often? ¿Con cuánta frecuencia? O how often do you practice exercises? Regularly. I do regularly. Raramente practico ejercicios, ¿verdad? Entonces, esto lo que nos hace es hacernos preguntas en relación a actividades, al tiempo. ¿Cuántas veces? Si lo hacemos siempre, casi nunca o nunca. Realizamos cualquier actividad, no solo ejercicios. Si nos reunimos con la familia, si vamos de paseo, cuántas veces vamos de paseos al año, cuántas veces se ha ganado un premio, ¿verdad? A veces las lecturas nos cuentan historias de personas que ganaron premios y nos decían qué actividades realizaban que los llevó a ganarse ese premio. Entonces, ¿con cuánta frecuencia practicaban How para, often significa con cuánta frecuencia es? sí, con cuánta frecuencia o cuán frecuentemente? No se Ok, los puse, ¿verdad? Gracias. Con cuánta frecuencia usted hace algo. Eso es lo que estas dos palabras aquí, vean, en español extensa es, pero en inglés es how often. Entonces, ustedes encontrarán en las lecturas, ¿verdad? Cualquiera de ellas. No es que las van a encontrar todas, jamás ni nunca, ¿verdad? Sino si son dos personas conversando, pues una le dirá la actividad que realiza, con cuánta frecuencia, y la otra persona le contestará con otro adverbio. Pero nunca es que en una lectura las vamos a encontrar todas, porque si no, imagínense, eso sería ahí como un arroz con mango, ¿verdad? Increíble. Siempre hago esto, usualmente no hago lo otro, normalmente no, jamás, ¿verdad? Ni siquiera en español podemos hacer eso. Eso es, pues se hace una locura, una contradicción en, en un cuento, en un ensayo, en una lectura. Les aparecerán uno o dos. Lo que sucede, ¿verdad? Es que a veces, como ustedes lo verán, entre ellos, algunos tienen cierta similitud en el significado. Entonces, qué sé yo, tal vez en las lecturas dicen, do you exercises? ¿Haces ejercicios? Y dicen,
Of course, at 100%. Por supuesto, al 100%. O sea, que se ejercita siempre, ¿verdad? Entonces nos hacen la pregunta de que si esa persona realiza alguna actividad y ahí es donde nos pueden variar y nos ponen tal vez always, occasionally o bien never. ¿Cuál de ellos resultaría como sinónimo si la persona dice que se ejercita al 100%? Always. Always. Es, nunca esperen, porque ya no estamos en séptimo. En séptimo probablemente en el examen nos pondrían la misma palabra. Y aunque les cuento que ya no, ¿verdad? Ya de séptimo aplican sinónimos. Entonces no esperemos que nos pongan las mismas palabras de las respuestas que están en el texto. En su mayoría, no les digo que no sucede, pero en su mayoría nos trabajan sinónimos. Entonces ahí es donde el examen nos dice que el análisis que hay que hacer, ¿verdad? Y la interpretación. Pero se logra porque nosotros pues ya los vemos, los tenemos aquí y como les digo, esto hay que trabajarlos y ya vimos pues el ejemplo del 100%, que sería el 100%, always. El usually, que es generalmente, viene siendo ahí como un 95%, el normally un 90%, aquí dicen el often, a menudo, frecuentemente un 80% y así, ¿verdad? Así va bajando hasta llegar a cero. Entonces, esto, no les voy a mentir, los adverbios de frecuencia aparecen muy poco en el examen. No es que se dé, al menos hasta ahora, ¿verdad? Los que se han realizado. Tampoco les puedo mentir y les voy a decir, les viene en una lectura, o en dos, o en tres, y pues yo no elaboro las lecturas, ¿verdad? Se las elaboran en el Ministerio de Educación y yo no les puedo decir al 100% con esa certeza de que eso nos lo van a evaluar en una de las lecturas. Puede que sí, puede que no. ¿Por qué? Porque como les dije antes, esto al menos los adverbios de frecuencia se empiezan a ver desde séptimo. Entonces, sí sé que fuertemente se evalúan en séptimo, en octavo, en noveno ni les cuento. Pero ya en Bachi debemos de tener el conocimiento de los adverbios de frecuencia. Por supuesto, nosotros tenemos ya bastante rato pues, de no estudiar, entonces se nos ha olvidado. Pero aquí los tenemos entonces para repasarlos. Y yo sé que algunos dirán, yo me acuerdo de esas palabras, yo me acuerdo que las vi en algún momento. Entonces es como empezar a repasarlas porque puede ser, qué sé yo, que en una lectura que nos estén contando, por ejemplo, nos cuentan la historia de este muchacho que fue a las Olimpiadas, a las Paraolímpicas, el muchacho que perdió la pierna, Guti, y nos dirían, que bueno, que gracias a su esfuerzo, a su entrenamiento, su disciplina, él logró obtener medallas de oro. Y nos pueden preguntar con cuánta frecuencia él eh, tenía su rutina de ejercicios, ¿verdad? ¿Cuánto entrenaba a la semana o diariamente? How many times o how often do you practice his exercise? Entonces ahí nos darán y ahí nos dirían, bueno, he always, every day, he made the routine. Siempre él hacía su rutina diariamente. Él practicaba al 100%. Ya Oh. sabemos que los atletas, los deportistas, los artistas tienen esa disciplina, ¿verdad? Que practican todos los días, que dicen de tal hora a tal hora hago esta rutina, de esta hora a esta hora hago esta otra rutina. Entonces, en ese tipo de lecturas
se aplica mucho las frecuencias de tiempo. Ok, entonces hay que repasarlas un poquito. Vamos a ver otra parte. Los que son los linking words y las transition words. Estas sí aparecen bastantitos en el examen. Casi que en todas las lecturas. ¿Por qué? Porque ellas, al igual que en español, pues ellas se utilizan para unir oraciones, unir frases, unir párrafos. Entonces, esto es lo que en español nosotros conocemos como los conectores. Los conectores. Pues igual, vean, yo procuro que todos los documentos que yo les envío, que aparte tengan su palabra en español con su respectiva traducción. Pero ¿qué pasa? Yo les digo, no se me vayan a frustrar si me dicen son muchas palabras y no me aprendí la traducción en español. No importa, porque yo necesito lo que les pido, lo que les solicito, así porque está muy pequeñita, es que ustedes puedan ver las palabras y las identifiquen. ¿Por qué? Porque en el examen no les van a decir, escriba a la par su significado, ¿verdad? Pero si ustedes logran ver las palabras, ay, esto lo repasamos, lo vimos varias veces. ¿Cuál es el punto? No es solo de verlas y reconocerlas, identificarlas. El punto es que las repasemos todas. ¿Por qué? Porque entre ellas hay palabras que son sinónimas. Y entonces, al ser sinónimos, nos ponen una palabra en el texto y otras en la respuesta. Dice furthermore, por ejemplo, furthermore, además, and besides, además. ¿Lo ven? Además, puede ser también así que, therefore. Again, furthermore, therefore, and besides, podemos decir que esas tres son sinónimos entre sí. Pues cualquiera de ellas nos las pueden cambiar. En el texto una y en las respuestas otra. Entonces, que me dicen, profe, es que eso es un montón, no me las puedo aprender. No, pero ¿qué les digo? Identifiquemos. Si en esta, ay, yo la vi, esta está en el texto y esta está en las respuestas, ok, este es el sinónimo de esta. Y por ahí me guío y esta es en la respuesta A, entonces esta es mi respuesta positiva. Yo sé, ahorita me dicen, uff, qué complicado, no lo puedo hacer, pero cuando ya estemos en las prácticas con las lecturas y nos aparezcan este tipo de palabras, les prometo que ahí las vamos a identificar y las vamos a ver y vamos a poder decir, ah, ok, ahora sí, ya entiendo. Así en el aire, pues cuesta un poquito más. Ven, y no les saqué esto. Les saqué fotito. Ya lo vamos a sacar para que les quede el vocabulario de la clase. Ven hacia abajo. Entonces, ¿qué eran estos? Furthermore, therefore, and besides, ¿qué son? ¿Sinónimos o antónimos? Sinónimos. Sinónimos. Exacto. Como les comento, pues esto es cuestión de, menos esta parte, de
repasar. De hecho, todo lo que está en este documento hay que repasarlos. Hay que repasarlos, repasando para poder ir identificando esas palabras en en las respectivas lecturas, en los documentos que yo les envíe, pues ahí, como les digo, las van a encontrar por montones. A veces nos ayudan, a veces solo están por completar los textos. Pero vamos dándole ya una ojeada, repasando, repasando, no los dejemos para los últimos días. Luego tenemos una listita ahí de antónimos. Los antónimos, antonyms, al igual que en español, se trabajan así, igualito. Los antónimos son palabras que significan lo contrario. ¿Ah? Igual que en español. Entonces, aquí los tenemos algunos. ¿De qué? Vamos a ver. Como hot and cold. Caliente y frío. Antónimos, ¿verdad? Laugh and cry. Laugh, que significa reír, y cry, que significa llorar. Luego, ¿qué más tenemos? Que nos dicen never and always. Nunca y siempre. And late or early. Late, que es tarde, y early, que es temprano. Y así sucesivamente. Pero me van a decir, la profe aquí nos jugó sucio. No nos puso la traducción. Nada se preocupen, no se preocupen. Esto era solo para hacer la introducción de los antónimos. ¿Por qué? Porque abajo tenemos la lista, una lista más grande, más extensa de los que están arriba. ¿Yo qué les recomiendo? ¿Qué les diré? Bueno, les diré que estos que están con esas caritas, pues son como los antónimos más utilizados. No es que solo se utilicen estos, pero por lo general estos son como los más comunes, los que más se utilizan. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es ponerle su respectiva traducción, hacer ahí un poquito, ¿verdad? De escritura. ¿Y de dónde lo sacamos? No hay que sacarle el diccionario, ¿no? Ni el traductor, ni nada. Aquí los tenemos. Los transcribimos. El far, ¿qué significará far? Se aparece. Lo tengo por aquí. Yo creo que no. Pero Profe, yo sí far, tengo una duda. dígame, Si dry significa seco, wet sería húmedo o mojado. ¿a dónde estás? Ah, arriba, wet y dry. Dry es seco, pero wet estoy ¿Húmedo o mojado? Las dos húmedo, cosas. las dos cosas. Ok. Ajá. Mm, sí. Bien. Es, depende de la lectura, cómo lo estén trabajando, se los pueden encontrar de las dos formas, ya sea que esté wet, que esté húmedo o que esté mojado. Pero sí, dry es que está totalmente seco. De hecho, el terreno, em, la ropa, cualquier cosa, ahora dry, seco. Entonces, aquí, como les decía, tenemos todas las otras palabras. Aquí yo cometí un error. Ya les comenté, ¿verdad? Que soy disléxica y ya vieron hasta inclusive en la clase anterior que estaba ahí, a veces escribo en chino, que escribo como al revés. Entonces, cuando estaba haciendo la traducción, poniendo la traducción de esto, no me fijé, la verdad uno nota eso hasta ya con 5 o 6 lecturas, la vista se acostumbra. Entonces les puse el significado de ship, lo puse al final. Igual por eso está aquí las flechitas. ¿Ves? Cheap significa barato y expensive significa caro. Las otras sí las revisé bien
bastante, y si están en orden. Entonces, big, grande, little, pequeño. Cheap, barato, expensive, caro. Clean, limpio, dirty, sucio. Y así sucesivamente. ¿Ve? Ahí tienen un montón de antónimos que por eso les digo, los que estén repetidos con los que tienen las caritas, pueden ustedes, como dice yo aquí, caliente y frío, transcribirlos y eso es una forma de practicar, no solo de estar ahí, ¿verdad? Ojeando y ojeando, que a veces nos cansamos. Si practicamos, escribimos un poquito, pues nos podemos también ayudar de esa forma para, para aprender. Aquí tienen muchos más de los que están en esa hoja, pero mucho, el doble o el triple. Y por supuesto, aquí hay más de la cuenta. Entonces, mi consejo, ¿yo cómo lo hago? ¿Cómo lo hacía yo cuando estudiaba? Hace un montón de tiempo. Yo agarraba estas palabras y qué sé yo, empezaba come y le escribía 5 veces come y a la par el significado. Y después go y a la par el significado. Y así, por lo menos hacía 10 palabras por día, las practicaba hasta que me las aprendía. Y al día siguiente otras 10 palabras. Yo sé que todos trabajamos, que todos tenemos familia, eh, que nos queda muy poquito tiempo. Eso lo sé, lo entiendo perfecto. Pero les digo que, les dije desde el primer día, hay que sacrificar un poquito el tiempo, un poquito la familia, un poquito la diversión, porque hay que repasar bastantito. Profe, ¿para cuándo son las fechas del examen? Usted dice que falta poco tiempo, pero yo No, no, me son en falta como abril. en 5, me lo siento como que fuera aquí el próximo mes. No, yo no dije poquito tiempo, yo digo que poquito tiempo para aprenderse tantas cosas. Los exámenes son en abril. Ah, ya está, yo preocupada de que era el próximo mes. No, jamás. Las matrículas son hasta en enero, yo creo. Sí, las matrículas son como entre la primera y la segunda semana de enero. Casi siempre han acortado mucho el tiempo de la matrícula. Es que antes las ponían como hasta finales de enero, ahora las ponen como desde el 10 de enero, así como para el 10, del 10 al 20, algo así. Pero sí, para aplicar en abril, las matrículas son en enero. Ya, No, ya. no, sí falta bastante, por eso les digo, si practicamos 10 palabras diarias, de aquí a abril pues, aprendemos un montón, ¿cierto? El examen de inglés, como es vocabulario bastante, es como matemáticas. Hay que estar practicando cómo resuelvo esas ecuaciones, cuál es la verdadera y así para no confundir. Lo mismo sucede con esto. Y es así, se los prometo. Hay que practicar, hay que estar. Si no les gusta escribir, bueno, a puro ojo, a pura vista, hay que estarlas identificando. ¿Por qué? Porque a veces lo que cuesta no es tanto comprender la lectura, como comprender la pregunta, que es lo que a nosotros nos interesa. Comprender las preguntas y las respuestas, porque como les dije en la clase anterior, la lectura, lo que diga la lectura, chao, bye bye. No lo vamos, nosotros no vamos a leer toda la lectura. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo para eso. No nos alcanza el tiempo. Se los digo, no para desanimarlos ni nada, es por experiencia. No nos alcanza. Si ustedes dicen, yo voy a leer todas las lecturas y las voy a traducir, no les va a alcanzar el tiempo. Les prometo que quedan a la mitad del examen. No lo finalizan. Entonces se pierden todo el resto de los puntos. La idea es finalizar las 70 preguntas, rellenar los 70 circulitos.
¿verdad? Y que podamos pegar buenas la mayoría de ellas. Antes que lo olvide, el examen se gana con 49 respuestas buenas. 49 de 70. Ya no hacen curva antes, hace 2 años, con 42 respuestas buenas se ganaba el examen. Hacían un quiebre, una curva. Ahora ya no. Desde que eliminaron la opción D, la cuarta opción de respuesta de los exámenes, también eliminaron la curva. Entonces, así todos los exámenes que sean de 70 puntos, creo que es biología, cívica, sociales e inglés, hay que ganarlos con 49 respuestas buenas. Hay quite, ¿verdad? Sí se puede, claro que sí. Algunos me dicen, pase con 49, no importa, pero con 49 les da 70. Y a nosotros lo que nos interesa, así aunque suene así feo, pasar, aprobar ese examen, ¿verdad? Que nos den ese cartoncito. Para mí, quien pasa con un 70 es como lo mismo que pasen con un 90, con un 100. A mí, mi felicidad es que aprueben la mayoría de estudiantes. Si pueden aprobar todos, mucho mejor. Yo digo, misión cumplida, lo logré. Me di a entender. Porque esa es la meta, ¿verdad? Ese es el trabajo de todo docente, darnos a entender lo mejor. Entonces, bueno, continuemos. Aquí tenemos la lista de los antónimos. Ahí, por ahí. Y luego, ¿qué siguen? Los sinónimos. Los synonyms. A synonym means a word has nearly the same meaning as another word. Los sinónimos significan que una palabra tiene una aproximación del mensaje parecido o del significado parecido o igual. Una aproximación. Por eso es que algunas palabras que ustedes, como les decía, always and ¿cuál era la otra que estaba arriba? Estaba always y Of course. usually. And usually. Estas podríamos utilizarlas como sinónimo. Always, o cuando también 100%, al 100%. Miran, pero no, always no es lo mismo que 100 en escritura, ¿verdad? Pero nos viene a dar la idea de que es algo que se da todo, así. Entonces, por eso es que la explicación aquí dice que los sinónimos tienen esa aproximación en el significado. Igual que los antónimos, es aquí, ¿verdad? Podemos hacer la misma práctica. Estos es una lista pequeñita de los sinónimos, pero por supuesto, aquí tenemos la lista grande de los más utilizados. Y a veces inclusive en las prácticas nos encontramos con algunas palabras que no están aquí. Entonces yo les digo, vean, esta es otro sinónimo que no tenemos en la lista que la vamos a agregar. Ahora agréguenla. Ya, ¿verdad? Se les, se les pasa a la imagen y ustedes empiezan a repasarla con estos sinónimos. Ven, aquí los tienen. Por ejemplo, este que es rápido, veloz, diría. Entonces tiene para 3 palabras. Quick, rapid, and fast. Las 3 palabras significan rápido, veloz. Después tenemos brave and scared. Claro, susto. Ready and alert. Listo, alerta. Real and genuine. Real, genuino. Fresh and
wealthy. Rich, que significa así como de mucho dinero, rico, decimos nosotros, los ricos y los pobres, ¿verdad? And wealthy, los totalmente adinerados. Rich and wealthy son sinónimos. Y todos estos, ¿verdad? Todas esas palabras que tenemos ahí son stands para que repasemos. La lista también tenemos la lista en lo que son sabores. Qué sé yo, que nos aparezca una historia de un paseo eh, que fuimos a donde. Sí, y hay tantos lugares turísticos, ¿verdad? Para visitar. Entonces, que fuimos a un parque nacional y que ahí, ¿verdad? Había una diversidad de flora y fauna, ahí que la conservación de los animales, todo lo que se ve en lo que es nuestro planeta, ese tema. Pero también ahí, ¿verdad? Nos podrían incluir que se hizo un picnic y que ahí llevaron diferentes comidas y que las comidas pues tenían esos sabores. De todo puede pasar en esas historias que nos cuentan. Entonces, hay que, ¿verdad? Por eso repasar de todo un poquito. Así entre los sabores de las comidas, de las texturas, pues tenemos seis, estos seis sabores. Entonces, six synonymous taste words. Los que son picantes, calientes, spicy and hot. Los que son ácidos, sour and tart. Los que son como los purés de papas, como el arroz con leche, como un atolito duro, semiduro, no sé. Eso se llaman bland, bland, tasteless. Es que no tienen así como una forma definida. Bland, tasteless. Los dulces, sweet, bien sugary. Los salados, salty and savory. Y los muy condimentados, rich o bien flavorful. Aquí tenemos entonces sinónimos de sabores. Por aquello, ¿verdad? Que no nos agarran desprevenidos. Yo prefiero que tengamos de más aunque a que después digamos, eso no lo vimos. No, 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 no. A mí me gusta ver más cosas que después no nos agarren desprevenidos. Ahí tenemos para repasar. Y al igual que en la clase anterior, ¿verdad? En las diapositivas que estaban las WH questions, pues aquí las repetimos. Vean que son tan importantes que las vuelvo a reafirmar, remarcar. Por favor, repasemos. Repasemos todos los que son las WH, porque nos cuesta aprendérnoslas. No les voy a mentir y les voy a decir, esto se las aprenden todas en un día. Esta, eran, no sé, esas bandidas se hacen un colocho en la cabeza. Cuesta porque como se parecen tanto, 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 pues nos cuesta y llega un momento en que las confundimos. Entonces, escriban y memoricen. Escriban y memoricen. Es la única forma de aprenderlas. Bueno, yo hablo por mí. Yo sé que la mayoría de personas somos así, tenemos como esa regla. Nos cuesta memorizar algo, pero si ustedes son de, algunos de ustedes tienen eso que veo las letras, las asocio con algo y me las aprendo, por favor, sigan poniendo aquí en marcha con todo, porque ustedes son de esas secciones que dicen, genial, memoriza o visualiza rapidísimo. Yo no, a mí me cuesta
hay que mentir, no hay que rajar en algo que uno no es. Me cuesta un montón. Entonces, todo, no les voy a mentir, este documento es muy, muy importante y aquí ya pues dice que todo hay que memorizarlo, no tanto memorizar, practicar, practicar, practicar. Eso de practicar y practicar y practicar, como los deportistas, como los artistas, de tanto practicar es que se aprenden sus rutinas, ¿verdad? Entonces, es eso, tener un horario y sacar ese horario, ese ratito, esa disciplina, justo para hacer esa práctica. ¿Para qué, verdad? Ya va a llegar un momento que ustedes sin querer van a decir, mira, ya me la sé de tanto practicarles. Pero como les digo, al menos el primer mes, dedíquense al vocabulario, dedíquense a los sinónimos y a las WH y verán que ya después, en poco tiempo, pueden comprender las preguntas más rápidamente, más fácilmente. Porque si no las repasamos, como les comenté antes, la mayoría del examen, no todo, pero la mayoría, de las lecturas vienen con preguntas. Entonces ahí, ¿verdad? Es donde eso se nos complica un poquito. No es que tampoco me van a decir, como no me las aprendí, no las puedo contestar. No, tampoco. Esa es la pregunta. La WH no es el todo. Las preguntas tienen un montón de ayudas, un montón de palabras que las vamos a ir en estructura identificando para poderlas contestar. Por eso les digo, no se me estresen con que no me aprendí esto, no me aprendí lo otro, no, porque he tenido estudiantes que sí son muy disciplinados y se aprenden uf, un montón de palabras. Pero cuando estamos en el examen todo cuenta, ¿verdad? Principalmente los nervios. ¿Y qué sucede cuando estamos nerviosos? Y nos hacen así como una pregunta y sabemos la respuesta y cómo nos quedamos. Se La nos olvida mayoría del tiempo, absolutamente todo. Se nos olvida absolutamente todo. ¿verdad? Los nervios nos quieren ganar esos bandidos. Entonces lo mismo sucede cuando decimos, pero si me las sé todas como eso decir, lo tengo en la punta de la lengua. Y yo Pero a de ese todo es que ya estudiante, después del examen nos hacen la pregunta y ya la contestamos bien. sí, así como, hasta además, hasta damos ejemplo y todo, ¿verdad? Pero eso nos pasa, por eso les digo, si no me acuerdo en el momento del examen su significado, no me voy a frustrar. ¿Por qué? Porque yo sé que con las otras palabras me puedo guiar, al igual que con las respuestas, y ahí encuentro mis respuestas en el texto. Así, así quiero que ustedes vayan mentalizando eso. Porque les iba a contar el caso de varios estudiantes que se aprenden todo, pero en el examen se les olvidaba y se quedaban paralizados, congelados, tal vez a la mitad del examen, porque ya no podían con esa palabra y de verdad se perdían, totalmente congelados. Entonces yo de verdad les dije, no, pues ya usted se sabe las palabras que se saben. Ahora entonces aplique otra estrategia, que era justo esta que les acabo de decir. Qué sé yo, que si no me acuerdo qué significa decía, por ejemplo, entonces invento algo que esté en ese momento que me desbloquee. Los aviones y complemento con las palabras que están en la pregunta. Entonces me dicen, profe, pero los aviones no tienen nada que ver. Exacto, pero eso me desbloquea. Me invento ahí alguna palabra o algo que me corresponda, que me dé una relación con el título de la lectura, y entonces ahí relaciono y completo a mi manera lo que quiere decir la pregunta. Y así van resolviendo. Y de verdad, vieron que es como les digo, pues como se podrán imaginar, en la primera lo perdieron, porque memorizaban, memorizaban, memorizaban. En la segunda ya no aplicaron eso de que si no me sé la palabra me quedo. No, igual
Dice, yo me inventaba ahí la que no sabía. Perfecto. Y ganaron el examen. Es cuando no podemos, así que vamos en línea recta y nos encontramos con una pared, hay que buscar qué sé yo, los atajos para poder llegar a nuestro destino. Y esos son los atajos. Por eso no se me frustren. Yo no les digo, estas 13 hojas, apréndanselas de memoria. ¿Por qué? Porque no solo vamos a ver estas 13 hojas. Ya les comenté, por lo general, cada documento que les envíe, les voy a compartir un cuadrito así con vocabulario, con verbos. Entonces, como les digo, como te me va la compañera, es que es el otro mes el examen. No, pero son muchas, 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 muchas palabras que aprender. ¿Y qué sucede? Que queremos aprendernos todas las palabras y a veces en el examen nos ponen otras palabras como otra comprensión, ¿me entienden? Y dicen, profe, todo ese cuadro de verbos que me enviaste, ni uno salió en la lectura. Ay, porque la lectura no trataba sobre eso. Pues entonces, no quiero que me vayan a decir, voy a memorizar estas 13 hojas. Y luego que les envíe otras, el otro documento que les envíe creo que tiene 17, si no me equivoco, tiene 17 páginas y como en 4 o 5 hay vocabulario y que me digan, y después me aprendo esas otras 5 de vocabulario, porque después les voy a compartir otros documentos que vienen con otro montón de palabras. Si yo no les voy a mentir, si tuviéramos más tiempo, 1 año, 2 años, como duran los cursos normalmente, ¿verdad? Yo les digo, sí, en 1 año yo me aprendo todo ese montón de vocabulario, o inclusive en 6 meses. Pero aquí el punto es que vamos de la mano, repasando vocabulario y practicando las lecturas. Pues entonces esto va como de la mano y no nos podemos aprender todas las palabras que quisiéramos. Pero el que pueda aprendérselas todas, ¡yay! Perfecto, hágalo. Porque, insisto, eso les da este, pues mayor flexibilidad a la hora de trabajar el examen. Y les voy a contar algo así, un chismecito, que tengo una estudiante, ya va para noveno, ella vive en Estados Unidos y siempre lleva los cursos. Ella está sacando ya, ¿verdad? El colegio. Antes sí que no había podido tener la oportunidad, ¿verdad? Toda la vida ha trabajado, eh, de estudiar, ¿verdad? Solo tenía la escuela. Se matriculó con este programa, con Profe Online, a partir de la pandemia. Dice que empezó, ¿verdad? A investigar y ha llevado con nosotros. Entonces, el punto es que ella tiene muchísimos años de vivir en Estados Unidos. Imagínense que ella es nacionalizada ya en Estados Unidos, es norteamericana. Y sin embargo, ni una vez se me ha pegado el 100 en el examen. Y cosa que ella tiene que practicar, ¿verdad? Allá el inglés. Entonces, si ella que vive allá, vámonos así, que fea yo comparando, ¿verdad? Pero no es para que ustedes no, que vean que sucede de todo. Que ella ya que conoce, digamos, las palabras, a veces en las lecturas se confunde y se ha pegado 99 y 98. Dice, pero no he podido pegar el 100 porque cuando estamos ahí en el examen, ¿verdad? Ya lo dijo la compañera, hay palabritas que se nos olvidan. Entonces, si a ella se le olvidan que vive allá y que tiene años de vivir allá y trabaja en Estados Unidos, ¿cómo no se nos van a olvidar a nosotros, ¿verdad? Que, que esto no es algo que practicamos, que dialogamos todos los días. No se me vayan a frustrar por eso. El punto es contestar
Las 49 respuestas buenas, por supuesto, no vamos a contestar solo 49, hay que contestar todas las 70, ¿verdad? Pero si con 49 nos da ese 70, pero podemos dar más y ganarnos un 80, un 85, un 90, mejor. Es bonito cuando nos saca así bonitas notas. Entonces, pero es practicando con las lecturas de la mano del vocabulario. Pero el vocabulario no lo es todo. Como les digo, esto, pues esto sí es su mayoría. Pero los verbos, como hay tantísima lista de verbos, y a veces sacan de la manga algunos que nosotros no tenemos en lista, que la sacan del estadio, se pusieron a investigar ahí un montón de verbos y ponen un verbo que nosotros ni siquiera nunca vimos. Puede suceder, como sucede en los exámenes de español, que sacan palabras, ahí yo, las palabras finas, las palabras de domingo y las ponen en esas lecturas. Eso también sucede aquí. Entonces, por más palabras que nos aprendamos, a veces siempre nos van a poner una que, como decimos, no sé lo que significa. Entonces, eh, es práctica, lecturas y vocabulario, pero principalmente estas y las de este documento, pero principal, estas, las WH. Ahí lo van a ver cuando estemos contestando esas lecturas. Luego, los sufijos, eh, este, los sufijos es Catherine, compañero que me está preguntando, este, los sufijos, al igual que en español, no nos dan mucho cambio en, en la cuestión de significados. Eso es igual que en español. Son terminaciones que lo que nos hacen es ampliar la palabra. Entonces, no nos cambia su significado. Nos los amplían, o sea, nos hacen la palabra más grande, les digo yo así para que no nos confundamos tanto. Como happy en happiness, felicidad, y esto muy, muy feliz. Entonces, eh, pues no le ponemos tanto a los sufijos. Pero en cuestión de los prefijos, eh, sí, los prefijos pues, tienen ahí su dilema. ¿Por qué? Porque los prefijos, la mayoría de ellos, no todos, pero en un 85-90%, los prefijos nos cambian el significado de las palabras. Ya nos lo, nos lo cambian por palabras opuestas. Es decir, los prefijos nos convierten las palabras en antónimos. Entonces, aquí está la lista de prefijos que cuando lo veamos en las respuestas, esto es como aquellas, las palabras que nos ayudan a descartar respuestas. Entre esas palabras que nos ayudan a descartar respuestas, tenemos los prefijos. Porque no es lo mismo decir presidente que, por ejemplo, expresidente. El presidente es el que está actual, pero el expresidente es lo que ya pasó, se fue, ¿verdad? Pues por eso es que nos vuelven las palabras contrarias. Espérenme, denme un chancecito, por favor, un chancecito, unos minutitos, porque necesito contestarle a un compañero sobre examen de un estudiante. Denme un chancecito chiquitito.
La mayoría que te creó esa abuela bien durísimo, esa abuela se sacó un 23, casi se sacó un 100, la más alta del mundo. Pero esa abuela se pasó eso. Pero eso son Pues fíjate que sí, porque ella sabía, por ejemplo, los lugares donde se hacían esas actividades, ella se lo sabía. Lo que no sabía era, por ejemplo, cómo ordenar las respuestas. Y ahí sí no te voy a mentir. Le dije, vea, las respuestas usted las ordena de esta y esta forma. Pero porque creo que le están solicitando respuestas largas, como en el ejercicio que les pusiste anterior, que les solicitaba respuestas largas. Y te lo prometo que eso fue lo único que le dije, vea, por lo general sí le dije, se toma esta parte y lo demás usted completa con qué, dónde, dónde hacen esas actividades. Y de verdad, increíble, te lo prometo, sí se lo sabía, pero sí le ayudé con el orden de la respuesta. Pues obviamente vos sabes que eso pues, sí cuesta bastante, pero justo tuyo, si querés le corregís una parte. Lo que ella escribía mal, pues viste, no se lo corregí. Pues ahí también, pues para no ser así tan arcaico. Ok, listo, ya volví. Entonces, ¿verdad? Tenemos la lista de prefijos. Ojo con ellos. ¿Por qué? Porque nos juegan mala pasada en las respuestas. A veces vemos la misma palabra que está en el texto, ¿verdad? En la oración completa y encontramos una palabra y decimos, esta es en las carreras que llevamos, pero no nos fijamos que tienen un prefijo. Los prefijos van, como lo dice su palabra, antes, ¿verdad? Se ponen antes de la palabra. Por ejemplo, para no estar hablando en chino, como dije antes, president, el presidente. Si le voy a poner el prefijo, entonces en la respuesta me dirá ex-president. Y resulta que la lectura me está hablando del presidente que estuvo hace 4 años. Uy, y en las carreras yo veo una oración, president, esta es mi respuesta. Pero no me Profe, una fijé pregunta. en el prefijo. Dígame. Los prefijos siempre van antes de la oración. Y no, Siempre pueden ir están, en el... Sí, los prefijos son algo que se le agrega a una palabra. A o cualquiera pueden siempre, ir. siempre va antes o después de la palabra. No, los prefijos siempre van antes. Los sufijos son los que van después. Pero los sufijos no nos cambian el orden de la palabra, los mantienen. Los Ok. prefijos sí lo cambian. Y yo no les voy a decir, se las van a poner siempre al inicio de la respuesta, ¿no? Puede que les pongan aquí otras palabras y en el centro la palabra que esté en el texto, que tal vez resalte con un prefijo. Si No, no no, nos yo estaba, fijamos, me ahí la confundí y la pregunta era sobre que siempre era antes pues de acá siempre es express. Ajá, expressing o de lo posible, impossible, de understand, misunderstand, siempre, siempre va a ir antes de la palabra. Siempre, por eso se llaman pre. Pre es que van adelante, antes de. Eso, siempre esa es la regla. Los prefijos antes de la palabra y los sufijos después. Aclarado el punto, sí. Sí, profe, gracias. Ok, ¿alguien más que tenga una pregunta? ¿Alguien? ¿Estamos bien? Todo bien. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué les iba a explicar en esta parte? Pues, los prefijos van antes, pero hay una palabra
que se confunde muchísimo con un sufijo. ¿Por qué? Porque ya vimos que los sufijos se ponen al final. Como presidente, eh, puede ser aquí presentable, ¿verdad? Es al final. Pero existe esta palabra, less, que por lo general, ya sea, puede funcionar como ella sola. Como ella sola se llama, no significa sin, poco, o a veces nada, ¿verdad? Pero cuando la combinamos con otra palabra, al combinarla, esa palabra casi siempre, en un 98%, se escribe al final. Home, less. Y decimos, ay, es un sufijo, nos amplía la palabra. Y no, esta palabra no es un sufijo para nada. Esta palabra significa sin, poco o bien nada, cero. Entonces, al unirlas con otras palabras, esas palabras se vuelven antónimas. Por ejemplo, homeless. Home, que significa hogar, y less, que significa nada. Alguien. Unida esa palabra homeless, sin hogar. No es un prefijo ni tampoco es un sufijo. Es una palabra por sí sola. Pero al juntarla con otra, eso es lo que llamamos palabras compuestas. Las palabras o frases compuestas son las uniones de varias palabras. Esta, el es, nos las vuelve contrarias. Es decir, nos las vuelve antónimos a esa frase. Como por ejemplo, vean aquí, ¿dónde lo vimos? Lo vimos en los sinónimos de sabores. Vean aquí, decía tasteless. Taste, que es con sabor, ¿verdad? Saboreando, disgustando algo. El less, así como sin sabor. Como dan mucho puré en los hospitales, ¿verdad? No sé si alguno está hospitalizado. Dicen, ¿qué comida más sin sabor? Tasteless. Totalmente sin sabor, sin forma. Es aquí el es. No me amplió la palabra, no me puso como el taste, que es disgustar, algo que es rico, sabroso. Sabrosura, diríamos nosotros, qué delicioso. En inglés, esa palabra, al agregársela a esta, le cambió el significado. Es algo totalmente sin sabor. Me cambia el significado, me la vuelve un antónimo. Y ojo, ¿verdad? Porque en las respuestas a veces nos ponen ese tipo de palabras combinadas. Y si no estamos atentos, entonces perdemos ese punto. Únicamente si esta palabra me aparece en el texto, entonces, si aparece en el texto, pues obviamente va a estar como respuesta. Porque no me la van a variar, ¿verdad? No me la van a quitar. Me pueden poner un sinónimo, few, que few también significa poco, poquitísimo. Pero no me van a decir que tiene mucho sabor. Que aquí, o hablando de sabores, pues me dice que no tiene nada de sabor. O aquí no me van a poner que es eh, home, Homebridge. Tiene mucho dinero para su hogar. No, si tal vez la lectura me está hablando de los homeless, las personas que viven en la calle, en situación de calle, no tienen un hogar. Entonces, ojo con esas palabras. No es el es, no es sufijo. Es una palabra
compuesta por sí sola. Entonces, ojito, ¿verdad? Es como cuando nos aparecen con los prefijos. Son detallitos, son cositas que aunque uno dice, eso no cuenta. Claro que si vieran que a la hora de las respuestas, uno tiene que estar atento con eso. Que no, ¿qué importa? Yo no me sé qué significa eso, pero, esta palabra tiene un prefijo. Ah, ok, me lo cambió, no es lo mismo que dice la lectura. Ah, esta palabra la unieron con esta otra. Me le cambia el significado. No dice lo mismo de la lectura. No importa que no se las aprendan, eso no importa, pero sí que puedan identificarlas. De eso se trata, ¿verdad? De identificar. Y luego vemos las traffic light transitions. Las transitions, pues, es muy parecido. De hecho, algunos son sinónimos de los linking. Igual vean, aquí tenemos las transition words. Ojo, ¿verdad? Porque estas son sinónimos, algunas de estas otras que vamos a ver aquí. Ojo, por eso les digo, aprendamos a identificar. Porque esos bandidos sí nos hacen eso. Yo creo que, hoy no vi que estuviera Jeremy, creo que me dijo, que él me dijo, hace años apliqué este examen. Él les puede decir que eso sucede en los exámenes y lo vamos a ver en las prácticas, en las lecturas. Nos ponen unas palabras en el texto y otras palabras, ya sean en las preguntas y en las respuestas, y ellas son sinónimos. Y entonces eso es básicamente lo que nos confunde a la hora de contestar. Antes me decían, profesor, no tenía respuesta. Y yo, ¿por qué? Porque ninguna palabra coincidía. Y yo, es que recordemos que los sinónimos los trabajan muchísimo hasta desde la lectura 1 hasta como la lectura 7, 8, fue eso así, sinónimos, 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 la trabajan muchísimo. Ya después se enfocan más en otras cosas, pero los sinónimos es un punto muy fuerte que evalúan en el examen. Entonces, vemos aquí este semáforo. Dice el traffic light transitions. Las transitions are words that help move the story forward and show the sequences of the events. Entonces dice que estas palabras, las transition, son palabras que ayudan a fluir, a que fluya la historia y ellas muestran la secuencia de los eventos. Es decir, las que están en este rectángulo verde son para iniciar una historia o un proceso. Todas las palabras que están dentro de este recuadro, rectángulo, son sinónimos. Son sinónimos entre sí. Aparte vimos que arribita, ¿verdad? Donde está la foto del muchacho como chef, también hay otras palabras que son sinónimos de estas. Todo lo que sea de iniciar, de empezar una historia, una actividad, algo, son sinónimos de ellos. Entonces, aquí les anoté otras que no venían en ese recuadro, pero que son muy utilizadas. Luego, las que están en el rectángulo amarillo no significan lo mismo que las primeras. No, jamás. Esto es, digamos, lo que lleva la secuencia. O bien lo que está, lo que hace que lo que está en el centro de la historia. Aquí me comí una letra, secuencia.
como lo que está en el centro, y por nosotros, primero sucedió tal y tal y tal cosa, después, esto sería, hicimos tal y tal y tal cosa, contando la historia. Entonces vemos que entre ellos, entre estos sinónimos, pues están then, second, also, next, later, after that, meanwhile, y así sucesivamente, ¿verdad? En aquel donde están el chef, también hay otros que van con ese significado parecido. Entonces, si los encuentran, los anotamos aquí, ¿verdad? Para que tengamos todo así como en un cuadrito para repasar. Y las últimas, las que están en rojo, pues son las que van al final. Y para finalizar em, el recorrido, qué sé yo, entonces podemos utilizar cualquiera de ellas. Finally, bien third, si solo tiene 3 pasos. En conclusion, in the end, as a result, last. También hay otra, creo que es este, no, casi. A veces encontramos unas que nos dicen eh, at the top of the history y al final de la historia, el top, que ya llegó a su límite. Entonces dicen, es sinónimo de las que están en rojo. Todo esto es vocabulario. No me van a preguntar, ¿cuál es sinónimo de esta? ¿O esto qué significa? Them. ¿Tiene otros sinónimos? No, muy probablemente. O me ponen solo them, si nos quieren ayudar, o nos ponen pues algunas de ellas en las respuestas que nos dan el significado parecido, la misma aproximación y ya sabemos que es el sinónimo. Y luego, ¿qué tenemos? Las preposiciones del lugar. Si alguno va a imprimir este documento, donde lo vayan a imprimir, esta página, les cuento, ya me pasaba en el colegio, tienen que decirle que esta se la reduzcan o por lo menos que esta no se la saquen con todo el documento, porque como verdad la mayoría son imágenes, esta era una imagen bastante grande y a la hora de imprimirla queda gigante y no aparecen todas las imágenes, se recortan. Entonces, que se las impriman por aparte y que se las reduzcan. O sea, que las personas que trabajan en las fotocopiadoras saben cómo hacerlo. Que se las reduzcan porque de lo contrario no les va a quedar toda la imagen en una sola página. Ya les digo porque me ha pasado montones de veces. Y puedo cambiarle el formato. No soy tan ágil en esto. Hay cositas que me cuestan un poquito por vaga que no me pongo a hacerlo. No, la verdad me cuesta. Entonces, no he podido transformar esta página que quede más pequeña. Aquí en el documento se ve genial, pero a la hora de imprimirlo, así vean el tamaño. Esta es una hoja normal y esta, así como se ve, así les queda en impresión. Entonces solo sale la mitad de la hoja y las letras quedan gigantes. Entonces, porfa, el que vaya a imprimir ese documento, pues, ojo, ¿verdad? Eh, que, que les hagan ese trabajo, que esa se la reduzcan para que les quede tamaño normal. Es la única que tiene ese problema. Ok, las preposiciones de lugar casi nosotros no las utilizamos en nuestras lecturas, aparecen muy poco, pero es parte del vocabulario. Entonces, igual ya les dije, no me gusta dejar nada por fuera, es mejor tener un poquito de más, mejor que sobre y no que falte, decía mi abuelita. Entonces, aquí las tenemos. Hay, por supuesto, hay muchos más de estas preposiciones de lugar, pero estas son como las más utilizadas, las que nos escriben más frecuentemente en nuestras lecturas, ¿verdad? Y normalmente son a la hora de hablar y hacer una conversación, pues ellas son las más utilizadas. Entonces las tenemos. Above, que significa
encima, pero es totalmente por encima de. Esto normalmente uno lo utiliza, por ejemplo, en un edificio. Yo no soy buena dibujando, así que ahí me disculpan. Este es un edificio. Y digamos que este es otro. Vamos a ponerle el edificio 1 y el edificio 2. Entonces, ¿qué decimos? The building number 2 is above the building number 1. El edificio número 2 está más alto o por encima del edificio número 1. Es algo que está más alto o que no roza alguna otra superficie. Cuando vemos en lecturas, por ejemplo, que nos están contando que hacía mucho calor, ¿verdad? El clima extremo y teníamos todos los abanicos a full. Entonces, cuando nos hablan de los abanicos de techo, los que están aéreos, ¿verdad? Puestos en el cielo raso, en el techo, ellos dicen que están above. The fan is above us. Está por encima de nosotros. No es que está este, sí, sobre nuestra cabeza. Pues nosotros decimos que sí en español, pero es que está arriba de nosotros. Está más alto de aquí. ¿Lo vean? Nada lo sostiene. Above. Eso es lo que quiere decir. Luego, behind es algo o alguien que se encuentre atrás de algo. En este caso, el gato está atrás o detrás de la caja. Behind, behind, detrás de. In front of, vemos que el gato está frente de la caja, está por delante. In front of, enfrente de. Between, el gato está entre las dos cajas, en medio. Es entre las dos cajas o en medio de las dos cajas. Besides, que significa al lado de. Al lado de, a veces nos cuentan que, por ejemplo, el edificio municipal está al lado de la corte o que está en medio de la corte y la fotocopiadora. Entonces, o enfrente de, es cuando nos están describiendo lugares. Para describir los lugares, posiciones, es que utilizamos las preposiciones del lugar. Besides, al lado de. In. Esto es algo que se utiliza cuando un objeto o bien nosotros mismos estamos dentro de algo. Por ejemplo, aquí el gato está dentro de la caja. In. Es él o dentro de. Por eso cuando en inglés dicen get in, ven, entra. O get in the car. Subimos al carro, estamos dentro del carro. On, lo contrario a in, estamos dentro, lo contrario, se nos aparece mucho. Out. Si lo contrario de dentro es out, ¿qué significará out? Afuera. 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 Exacto. You are out. Estás afuera, fuera de. And son antónimos. ¿Vieron? Aquí ya sin querer sacamos otra palabra, otro antónimo. In, dentro, out, fuera. Y luego lo que está on es lo que alguna superficie lo sostiene. On. Como por ejemplo cuando estamos en el comedor. La mesa sostiene los platos. Los platos, los vasos, todos decimos, the dishes are on the table.
Los platos están sobre la mesa, on the table. Todo lo que nos sostenga, ponemos on, una superficie. Y luego under significa algo que está debajo, debajo de. Y si under significa debajo, ¿qué significará up? Son opuestos. Arriba. Arriba. Si tienen hijos, sobrinos o algo pequeños, han visto esa película que se llama Up, que es una casa, una fábula, una casa que le amarran como 1000 globos, 1 millón, y supuestamente el viento la levanta y se la lleva. Up. Una historia muy bonita. Les cuento, ahorita que hablo de películas, hay una parte del examen que bien nos puede salir el análisis de una película, puede ser una fábula, a veces nos ponen una fábula, a veces nos ponen otra historia de la película que hayan pasado en el cine, o a veces nos ponen un poema. Últimamente como que nos están poniendo poemas y películas. Casi solo nos estaban poniendo 2 películas, pero como les digo, el año pasado y este año han puesto poemas y películas, porque ellos dos se relacionan en un tema o en una unidad del examen. Entonces ahí nos pueden aparecer, si es un poema, nos pueden aparecer varias de estas palabras. Varias, es el poema de este examen. Nos contaba ahí una historia sobre las estrellas y decían que las estrellas estaban up the moon, arriba de la montaña. Entonces, venga, sin querer, ¿verdad? Ahorita se me vino a la mente. Como también ahí utilizan las preposiciones. Ese poema que pusieron en este examen no estuvo tan complicado, estuvo bastante transparente. Hay otros poemas o bien otra literatura que la vamos a ver, que la tengo que anexar, que es ahí que nos cuesta un poquito más el análisis. Pero las trabajamos. No es que yo les voy a decir que como las vamos a trabajar, esas justas van a salir en el examen. Jamás, ¿verdad? A veces repiten, pero una lectura en 1 millón. Las lecturas nosotros las practicamos porque vemos los temas de examen y las lecturas que ya han salido. Pero no es que esas lecturas van a repetir y nos las van a poner en el examen. Es por la estructura que tienen. Por eso es que las resolvemos. Y si no, qué lindo sería, ¿verdad? Lindo, divino y soñado que todas las lecturas que nosotros hacemos nos las pusieran en el examen. Quisiera decirles que sí, pero vieran que no. En el último año, 2 años, ninguna lectura ha repetido. Ninguna. Sí, como les mencioné antes también, las han acortado bastante, gracias a Dios. Y sí he visto en las 2 últimas convocatorias que las han puesto más transparente a como las ponían antes. Bastante manejables, bastante. Entonces, gracias a Dios, pues también tenemos ahí por donde, ¿verdad? Por donde uno dice, sí se puede lograr. Sí es llevadero. Ya no es como antes, pero tan complicado. Entonces, tenemos las preposiciones. Y luego, esta lista, ¿qué les diré? Esta lista eh, la hice un día, llegué al trabajo a las 10, 11 de la noche. Eso, ¿verdad? Una forma de ayudarles a ustedes, casi como que lo tengan en una sola página. Según yo me puse a hacer, ¿verdad? Las palabras que yo veía o que veo que repiten mucho en las lecturas y que aparte repetían mucho en los exámenes. Entonces me puse a elaborarla, ese documento, y la hice a memoria, ¿verdad? Las que más veía, me acordaba que repetían, las puse aquí.
Ellos son, inicié con verbos, vean que dicen verbos sinónimos, pero después vi que iba poniendo otras palabras las que se me venían y por eso se llama verbos sinónimos y otros. Pero a los otros también se refieren que son sinónimos. Son 2 páginas, es como un resumen de los sinónimos de la lista que tienen arriba, pero digámoslo así, con las palabras, insisto, que yo he visto que más repiten en el examen, que son, que yo les llamo palabras recurrentes, o sea, que me aparecen en esta lectura y las vuelvo a ver más adelante y también vinieron en el examen pasado, o sea, es que los utilizan mucho. Entonces, es así un resumen, insisto, ¿verdad? Lo que me recordé, algunas las quedaron por fuera. Quisiera decirles que tengo memoria fotográfica, pero no es así. Entonces, ahí, ¿verdad? Ustedes se ayudan con esta. Estas, como vieron también en el orden, me pasó como con la otra lista. No las puse en el orden que era esta believe. Believe, como está en tiempo pasado, la que le corresponde es esta, thought. Eh, sí, believe, mentira, le estoy poniendo mal. Believe, pasado, believe, presente. Y esta, think, presente, thought, pasado. Es porque no les había puesto, como aquí yo había puesto believe y había puesto think. Entonces estaba en pasado y está en presente. Y yo, hasta después fue, ¿por qué este lo puse en pasado y está en presente? Y ya después ya les expliqué, ¿verdad? Lo que me sucede. Entonces, se los puse believe, pasado, believe, presente. Think, presente. Thought, pasado. Entonces, creer, pensar, tienen un significado parecidísimo. Creer o pensar. Por lo general, cualquiera de ellas las ponen. Si la lectura la están contando en tiempo presente, entonces ponen think. Y en la respuesta believe. Si la están contando en tiempo pasado, pues puede ser believed. Y en las respuestas thought. Aquí el punto. Si la lectura está contada en tiempo presente, las preguntas y las respuestas vendrán en tiempo presente. Si la lectura está narrada, contada en pasado, las respuestas y las preguntas vendrán estructuradas en pasado. Yo les voy a enseñar a aprender que las identifiquen. No les van a preguntar en qué tiempo están, pero muchos me dicen, ¿cómo sé yo en cuál tiempo me la están preguntando? Principalmente cuando están hablando de los verbos en pasado que cambian su estructura. Pues aquí, esta no, porque vean, esta es muy fácil de identificar. Aquí solo le agregaron la D. Pero estas se llaman irregulares porque cambia su escritura y su pronunciación del presente al pasado. Y yo les digo, esta es una lista interminable de verbos irregulares. ¿Cómo los podemos identificar? Por lo general, en un 98%, las 2 primeras letras, tanto en presente como en pasado, son las mismas. Así las identifica. Y en otras ocasiones, en un 2%, solo la primera letra es la misma. Entonces me dirán, ¿y cómo vamos a saber si nos ponen los 3 en la respuesta? No, tampoco son así tan mala gente. Solo en una de las respuestas le ponen el verbo que corresponda y con la letra, las otras lo cambian. Puede ser que aquí pongan con S y la otra con Z o con B, así. No son tan malos, no crean tampoco. Son así como el diablo ahí con el rojo echando llama. No, 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 tampoco así. ¿Ves? Entonces, esa es una forma de identificarlos. Ahí vamos a ir practicando. Entonces, aquí tienen esa lista de sinónimos. Una página y media.
Y después aquí, ¿verdad? Les repito lo de las palabras de descartar. Dice, palabras importantes que deben tomar en cuenta cuando tienen que seleccionar las respuestas. Recuerden que únicamente si el texto indica cualquiera de ellas, cualquiera, ¿verdad? En el texto, en la lectura, serán seleccionadas. En caso que no aparezcan en el texto, se descartan. Y esta es una forma de acortar tiempo. Entonces, aquí repetimos la lista y como les digo, a veces en algunas lecturas nos aparecen otras que les digo, uy, vean, esa también sirve para descartar. Anoten donde ustedes tienen sus apuntes de las palabras de descartar. ¿Cuáles son? Only, just, never, hate, less, avoid, dislike. Vean, aquí, ¿se acuerdan que vimos los prefijos viendo en este texto? El verbo es like o bien likes. Significa gustar. Si le agregamos un prefijo, como el prefijo this, ya esto no es positivo. De gustar. El dislikes lo que me dice es que no le gusta. Bien, que no me gusta. ¿Ven cómo el prefijo cambió el significado? La volvió opuesta. Y si la vemos a simple vista y vamos corriendo, corriendo, y dicen, ay, no, aquí está, esta es la respuesta correcta. Nos equivocamos por no fijarnos en el prefijo. Ojo, ojo. Casi no utilizan mucho los prefijos, pero cuando los utilizan esos bandidos, pues hay que tenerlos en cuenta. Decrease, de las palabras para descartar, decrease, few, lack, problem, o si la historia nos está contando algo bonito y nos dicen, el problema es, ya, no, hombre, ¿por qué problema? Si la historia es bonita, no hay ningún problema, cambia, ¿verdad? Dice lo contrario a lo que cuenta la historia. Problem, waste, last, without, get up, el prefijo que lo acabamos de ver y todo lo que sea negativo, ya sea que diga no o bien que diga, por aquí no lo puse, do not, que diga así. Todo ello es negativo, ¿verdad? Entonces, todo lo que sea negativo, por lo general en estos últimos 3 exámenes, o 4, los del año pasado y este año, las historias son bonitas, son así de superación y muy bonitas. Entonces, todo lo que nos aparezca con estas, cualquiera de ellas en las respuestas, nos indican lo contrario a las lecturas. Entonces, se descartan. Esta no es respuesta, esta tampoco. Qué dicha, la que nos queda es la respuesta correcta. ¿Ven? Así entonces, esto, ¿verdad? Son consejos. Consejos para tener en cuenta a la hora que contestamos nuestros exámenes. Así un resumen cortito, ¿verdad? De lo que vamos a tener en cuenta a la hora de ver las lecturas. Ya sabemos que nos puede salir un sinónimo, una palabra con prefijo, o un sinónimo que no está en las de arriba, pero está en las de abajo, en el semáforo, ¿verdad? Que nos van contando la secuencia de una historia. Todas ellas las vamos a tomar en cuenta. ¿Qué les parecieron esos consejitos? Ya se lo sabían. Bien, bien. Dice, sí me lo sabía, pero no me lo recordaba. Ok, entonces, ahora, como ya no nos da chance, si ustedes gustan, el que se quiera lanzar al agua, a mí me encanta que se lancen al agua, pueden ir practicando las lecturas, al menos una o dos, que les compartí. Les prometo, al menos la primera y la segunda. En la lectura está la pregunta, es que en mi teléfono no puedo abrir el PDF.
Ay, ¿en serio? Sí, pero lo abro en la computadora, pero como ahorita estoy en clase no lo he podido revisar, entonces le estoy preguntando Ah, si sí, sí. Lo que sí pasa es está la que pregunta también. todo está. Está la lectura y están las preguntas de cada lectura. Todo está ahí. Están, así como les digo, para calentar motores, para que arranquemos y nos emocionemos, digamos, me sé varias palabras o las puedo encontrar varias palabras en el texto. Bueno, para no que lo veamos, para que no se queden ahí como con la duda. Hice, pero no lo tengo aquí. ¿Lo respondemos y se lo mandamos a usted o respondemos en la siguiente clase? Pueden responder en la siguiente clase, las vamos analizando en la siguiente clase. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están? Lo voy a abrir para explicarles, para que lo vean, para no hablar así en el aire, ¿verdad? Como les digo, pueden hacer las que ustedes gusten, se adelantan mucho mejor, por supuesto, las vamos a resolver en clase. Y si tienen alguna pregunta, la escriben o se la tienen ahí para el día de la clase. ¿Ven el documento? Yo sí. Entonces dice, la primera lectura, a notable example, un ejemplo notable. Está la lectura. Y a veces aquí abajo están, hacen 3 preguntas sobre esa lectura. Entonces, ¿qué nos vamos a enfatizar? Vean que aquí estas no son preguntas, es complete de oraciones. Entonces, para completar esas oraciones, por lo general, tomamos en cuenta las últimas palabras. Was born and was born. Born es una palabra que significa nacer. Entonces, esto es un verbo que está en pasado. Fue nacida en María del Milagro, París. De eso trata la lectura. Nos está Costa contando. Rica. Ajá, entonces vean, María del Milagro, París. No nos dicen todas las palabras iguales. Aquí ya empezamos con los sinónimos. Pero dice, was a prominent Costa Rican. Costa Rican significa que es costarricense. A Costa Rican swimmer, una nadadora costarricense. ¿Se recuerdan que les dije en la clase anterior? Por lo general, las preguntas vienen en un orden. Este sería como el primer párrafo. Y entonces, para contestar nuestra primera pregunta, nos vamos del inicio del párrafo a nuestro primer signo de puntuación. Nuestro primer signo de puntuación es este punto y seguido. Entonces, hasta aquí, si tenemos suerte y no nos hicieron muchas trampitas, podemos encontrar nuestra respuesta. Y como dice que es costarricense, ¿dónde nació? Was born in Cuba, Costa Costa Rica. Rica, Moscú. Entonces, la respuesta es Costa Rica. Recuerden que aquí, en esta parte, en este espacio, no tienen que escribir nada. Igual como practiquen aquí, así van a resolver el examen, sin escribir nada en estos espacios, porque eso es perder el tiempo. No nos solicitan que escribamos. O sea, que seleccionemos, ya sea con una X o que la encerremos o que cerremos todo así la respuesta. Yo normalmente las encierro y se las marco de colores. Por ejemplo, yo hago esto. Les marco así la opción C, les saco un pantallazo y se las envío para que igual algunos compañeros a veces no pueden estar en la clase. Entonces, que vean la respuesta. Igual se las marco en el texto con el mismo color para que vean de dónde la saqué. ¿Ves? Y aquí entonces ya contestamos nuestra primera pregunta. María del Milagro París was born in Costa Rica. Y después nos dice que was an outstanding
Outstanding significa destacada, o sea que era muy buena. ¿De qué tipo de atleta habla que era María del Milagro París? Nadadora, swimmer. Swimmer, era una nadadora. Ven que en este no cuenta todas las palabras como están en esta oración. Y aquí no dice, ajá, bandidos, aquí me hicieron un análisis. Pero ¿cómo me guío? Bueno, ni modo, con las respuestas. Ven que no solo es el completo, las respuestas nos tienen que ayudar. Costa Rican swimmer. ¿Ven? Y así van a ir. Como les dije, estas lecturas son bastante viejitas, no les voy a mentir, ni les voy a decir que así vienen los exámenes, pero al menos nos ayudan pues, a ir, como les dije, calentando motores, ¿verdad? Y que volvamos ahí a poner en práctica. Yo me acuerdo que las hacía así, a algunos ya se les encendió el bombillo, ¿verdad? Y entonces así vamos a ir avanzando. Ya vamos a arrancar con un poquito para después practicar ya las que vienen en el examen. ¿Les parece? Hagan todas las que puedan, no tengan pena. Y si las hacen todas, perfecto, porque en la clase entonces las analizamos. Y si se encuentran algunas palabras que no sepan, las anotan o las encierran y me las preguntan en la clase. ¿Listo? ¿Está bien? Ok, perfecto. Bueno, hola Jeffrey, no le di la bienvenida. Estaba ahí, Hombre, hable es que que hable. no, me conecté tarde, como salgo tarde del trabajo, Sí, entonces sí, me cuesta. sí, sí. Bueno, lo importante es que llega, ¿verdad? Ahí llega. Bueno. Y recuerden que la clase igual después se las envían, ¿verdad? La clase grabada. Entonces, ahí no pierde mucho, ¿verdad, Jeffrey? No se preocupe. Correcto, profe, es mejor estar presencial, por decirlo así, pero no me queda de otra. Sí, cuando no se puede, no se puede, ¿verdad? Entonces, si Dios lo permite, ¿verdad? Trabajen los que puedan, los que tengan el tiempito, ¿verdad? Sí les digo, aunque sea hagan una para ir practicando, practicando, hagan una por semana. Y porque después recuerden que va a haber un momento, qué montón son. No se preocupen que les puse varios. Al final tienen vocabulario, tienen los verbos de las diferentes lecturas que aparecen ahí. Tienen bastantes. Igual ahí en algunos de ellos se van a repetir en los documentos que les compartan, pero ahí tienen para, como les digo, calentar motores. Es que muchísimas gracias por la atención. Gracias por quedarse hasta el final, por unirse y nos vemos el siguiente jueves, si nos lo permite. Chaito, cuídense, buenas Mm, noches. Buenas noches a Chao, buenas todos. noches. Chao. Hasta luego. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, gracias. Buenas noches, Francis.